Un hijo, ahogado en su propia amargura, intentó ahogar a su propio padre en el río, en un acto de crueldad que parecía sellar el destino de un anciano piadoso. Pero lo que no sabía es que el cielo ya estaba escuchando y que una ayuda milagrosa, una fuerza increíble, estaba a punto de manifestarse de la forma más inesperada que cualquiera pudiera imaginar. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado que solo un milagro podría salvarte? Quédate conmigo, porque la historia de Silvestre te demostrará que la fe mueve montañas y a veces hasta las criaturas más nobles de la creación. Si crees en el poder de Dios y en sus milagros inexplicables, suscríbete a este canal y dale like a este video, para que juntos podamos fortalecer nuestra fe y esparcir un mensaje de esperanza. El pueblo de la Candelaria era uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde el polvo del camino se pegaba al alma y los secretos se susurraban detrás de puertas desvencijadas. Aquí, en una pequeña casucha adosada a Pince Incinta, la de su hijo, vivía Silvestre. Su hogar no era más que un cuarto húmedo, con paredes que lloraban la miseria y un techo que amenazaba con rendirse. A sus 82 años, el cuerpo de Silvestre era un mapa de una vida de trabajo duro y sufrimiento silencioso. Sus manos, nudosas como las raíces de un viejo mezquite, y su espalda, permanentemente encorvada, como si cargara un peso invisible. Pero a pesar de la fragilidad que se veía por fuera, sus ojos claros y serenos eran dos ventanas a un alma inquebrantable, una fortaleza espiritual construida con la oración diaria y una fe a prueba de todo. La crueldad de Facundo, su único hijo, era una rutina tan predecible como el sol abrasador del mediodía. Cada mañana, mientras Silvestre intentaba encontrar algo de calor en los primeros rayos que se colaban por la ventana rota, su hijo irrumpía en el cuarto. No con un saludo, sino con un gruñido, con una mirada cargada de un resentimiento que llevaba años fermentándose en su interior. Facundo, un hombre robusto pero con el descuido de quien ha perdido toda esperanza, veía en su padre un reflejo de su propio fracaso. Lo culpaba de la sequía que arruinó sus tierras, del abandono de su esposa, de la vida miserable que llevaba. Y cada día se aseguraba de que Silvestre pagara por ello con humillaciones y un desprecio que dolía más que cualquier golpe. La semilla de la esperanza, sin embargo, se negaba a morir en el corazón de Silvestre. Su única ventana, su portal a un mundo más allá del odio de su hijo, daba a los campos abiertos que bordeaban el pueblo. Y allí, casi todas las mañanas, lo veía. Un imponente caballo de pelaje marrón oscuro, tan brillante que parecía absorber la luz del sol. Lo llamaba relámpago en sus pensamientos. El animal pastaba con una nobleza y una calma que contrastaban brutalmente con el caos de su vida. Nunca se había acercado a él, pero una conexión silenciosa y profunda se había tejido entre ellos. Para Silvestre, ese caballo no era solo un animal. Era un guardián, un mensajero de Dios que venía a recordarle que no estaba completamente solo en su calvario. La jornada de Silvestre comenzaba mucho antes del amanecer, cuando el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Sus primeras palabras no eran un quejido por el dolor de la artritis, sino una oración susurrada, un Padre Nuestro, que se desgranaba de sus labios resecos con la misma devoción de siempre. Aferrado a un rosario de madera cuyas cuentas estaban pulidas por décadas de súplicas, le pedía a Dios no por su propio alivio, sino por el alma de Facundo. El narrador omnisciente nos revela su plegaria silenciosa. Señor, ablanda el corazón de mi hijo, quítale esa amargura que lo envenena, aunque a mí me cueste la vida. Era una petición desinteresada, un acto de amor paternal tan inmenso que desafiaba toda lógica y todo sufrimiento que padecía. Facundo, por su parte, despertaba con un nudo de rabia en la boca del estómago.
El canto de los gallos no era para él una promesa de un nuevo día, sino el recordatorio de otra jornada de miseria. Su primera visita era siempre al cuarto de su padre, para asegurarse de que el viejo inútil no le causara problemas. Esa mañana, la visión de Silvestre rezando en un rincón encendió su ira. «¿De qué tanto rezas, viejo?», le espetó, su voz rasposa por el rencor. «Si tu Dios fuera tan bueno, no estaríamos en esta pocilga. Ponte a hacer algo de provecho», le gritó, aunque no había nada de provecho que un hombre de 82 años pudiera hacer en ese encierro. Silvestre simplemente bajó la cabeza, absorbiendo las palabras como tierra seca absorbe un aguacero amargo. El desayuno era otro ritual de humillación. Facundo se servía un plato abundante de huevos y frijoles, llenando el aire con un aroma que para Silvestre era una tortura. Después, con un gesto de desprecio, le pasaba a su padre una tortilla dura y un jarro con un poco de café recalentado. «Con eso te basta y te sobra. Los viejos como tú ya casi no necesitan comer», decía, mientras devoraba su propio plato sin mirarlo. Silvestre aceptaba la ofrenda miserable sin una sola queja. En su interior, daba gracias a Dios por ese pedazo de pan duro, viéndolo no como un insulto de su hijo, sino como una prueba de su propia capacidad de resistencia y fe, una oportunidad para practicar la humildad que tanto predicaba su fe. La comunidad de la Candelaria era un coro de susurros cómplices. Todos sabían del maltrato que sufría el viejo Silvestre. Doña Elodia, la dueña de la tienda de abarrotes, era quien más lo padecía. Veía a Facundo tratar a su padre peor que a un animal y sentía una mezcla de lástima y coraje, pero el miedo la paralizaba. Conocía el carácter violento de Facundo, había visto cómo se agarraba a golpes en la cantina por la menor provocación. «¿Y si me hace algo a mí? ¿Quién me va a defender?», pensaba para sus adentros, mientras le vendía a Facundo las provisiones, evitando su mirada y sintiéndose una cobarde. El silencio del pueblo era un muro invisible que protegía al verdugo y dejaba a la víctima completamente desamparada a su suerte. Un día, mientras barría la entrada de su tienda, doña Elodia vio a Silvestre sentado en una silla desvencijada afuera de su cuarto, con la mirada perdida en el horizonte. La fragilidad del anciano le partió el corazón. En un impulso, tomó un pan de dulce recién horneado y, esperando a que Facundo no estuviera cerca, caminó hacia él. Fingiendo tropezar, dejó caer el pan muy cerca de los pies de Silvestre. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó, y sin decir más regresó a su tienda. Fue un acto pequeño, casi imperceptible, pero para Silvestre fue como un manjar caído del cielo. Sus ojos se encontraron con los de doña Elodia por un instante, y en esa mirada silenciosa se transmitió toda la gratitud, la compasión y el miedo que las palabras no podían expresar. Desde la prisión de su cuarto, la única libertad de Silvestre era la vista de los campos. La tierra seca y agrietada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un reflejo de la aridez de su propia vida. Pero entonces, como una promesa de que la vida aún existía, aparecía Relámpago. Su pelaje marrón oscuro brillaba con una vitalidad que desafiaba el paisaje desolado. No era un caballo cualquiera, se movía con una majestuosidad, una inteligencia en su mirada que parecía casi humana. Silvestre se sentaba por horas, simplemente observándolo, sintiendo cómo la presencia de ese noble animal le infundía una paz que el mundo le había arrebatado. Era su iglesia personal, su sermón silencioso, su prueba tangible de que la belleza y la fuerza aún existían. Esta conexión trascendía la simple admiración. El narrador omnisciente nos permite saber que Silvestre sentía en lo más profundo de su ser que ese caballo era especial, un ser enviado. «Es un ángel de 4 patas»,
se decía a sí mismo, con una certeza que no necesitaba pruebas. No sabía por qué ni para qué, pero intuía que la presencia de Relámpago en su vida tenía un propósito divino. Esta creencia secreta era el ancla que lo mantenía a flote en un océano de desesperación. Mientras su hijo le recordaba cada día su inutilidad, la mirada distante de Relámpago le susurraba que aún era valioso a los ojos de Dios, que su vida tenía un significado que pronto se revelaría. Y lo que Silvestre sentía, el caballo parecía corresponderlo. Aunque rodeado de pasto abundante, Relámpago a menudo levantaba su imponente cabeza y fijaba su mirada en la pequeña y ruinosa construcción donde el anciano pasaba sus días. Había una curiosidad, una atracción inexplicable que lo hacía mantenerse cerca de esa zona. No era el comportamiento típico de un animal salvaje, era como si una fuerza invisible, una orden silenciosa, lo mantuviera vigilante. El noble bruto no entendía de oraciones ni de sufrimiento humano, pero su instinto ancestral, quizás tocado por una mano divina, le decía que ese hombre frágil que lo miraba desde la ventana era alguien a quien debía proteger, una responsabilidad sagrada que había aceptado sin saberlo. La frágil paz de la tarde se rompió cuando Facundo descubrió los restos del pan de dulce que doña Elodia le había dado a su padre. La simple evidencia de un acto de bondad ajeno lo transformó en una bestia. «¿Quién te dio esto?», rugió, sujetando a Silvestre por los delgados hombros. «¿Crees que puedes andar dando lástima por el pueblo, viejo hipócrita?». Sin esperar respuesta, lo arrastró de vuelta a su cuarto y lo arrojó dentro con una fuerza desmedida. «Aquí te vas a quedar para que aprendas a no aceptar limosnas de nadie. ¡Me avergüenzas!», gritó, antes de cerrar la puerta con un golpe seco y correr el cerrojo. La oscuridad y el silencio cayeron sobre Silvestre, dejándolo solo con su dolor y el eco de la furia de su hijo. En la penumbra de su encierro, con el cuerpo adolorido por la caída y el corazón oprimido, Silvestre no maldijo su suerte. En lugar de eso, buscó a tientas su rosario. Sus dedos encontraron las cuentas familiares y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Mientras el odio de su hijo resonaba afuera, él comenzó a rezar, no con desesperación, sino con una serenidad aún más profunda. Su oración era un escudo, una afirmación de que, aunque su cuerpo estaba prisionero, su espíritu permanecía libre. La situación era desoladora, un padre maltratado y un hijo perdido en el rencor. ¿Crees que el perdón es posible incluso después de la más terrible de las traiciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensas sobre el poder de perdonar lo imperdonable. Para entender la profundidad de la herida, debemos viajar al pasado, a un tiempo en que las manos de Silvestre no eran nudos de artritis, sino herramientas fuertes, capaces de arar la tierra y construir un hogar. Él había sido un hombre de sol y campo, un esposo devoto que amaba a su esposa, Eulalia, con una ternura silenciosa y profunda. Juntos habían enfrentado sequías y cosechas pobres, pero su fe compartida era un pozo inagotable del que bebían en los tiempos difíciles. Él aprendió de ella la piedad, la costumbre de hablar con Dios como si fuera un viejo amigo sentado a la mesa, una costumbre que se convirtió en su única ancla cuando ella partió al cielo, dejándolo con un hijo pequeño y un silencio inmenso en el corazón. La muerte de Eulalia fue la primera grieta en el mundo de Silvestre. El color pareció desvanecerse de sus días, y la responsabilidad de criar a Facundo solo se sintió como una montaña. A pesar de su dolor, volcó todo su amor y energía en el muchacho. Le enseñó los secretos de la tierra, el lenguaje de las nubes que anuncian la lluvia, y la importancia de tratar al ganado con respeto. Sus sueños ya no eran propios,
se convirtieron en un reflejo de lo que anhelaba para su hijo: una vida próspera, una familia feliz y la fuerza para soportar las pruebas que la vida inevitablemente le presentaría. Veía en los ojos del pequeño Facundo una chispa de ambición y rezaba para que esa chispa se convirtiera en un fuego bueno y productivo. Hubo años de felicidad sencilla y pura. Silvestre recordaba con una claridad dolorosa las tardes en que enseñaba a un Facundo de 6 años a montar un pequeño pony. La risa del niño, una cascada de alegría que resonaba en los campos, era la música más dulce que jamás había escuchado. Lo sostenía con firmeza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar de emoción y miedo, y le decía al oído: «No temas, mijo, tu padre está aquí. Nunca te dejaré caer». «Qué ironía tan cruel», pensaba ahora Silvestre desde su rincón oscuro, que esas mismas manos que un día prometieron sostenerlo, ahora se cerraban con desprecio, y ese hijo que juró proteger se había convertido en su carcelero. El joven Facundo creció y se convirtió en un hombre impaciente por tomar las riendas. Silvestre, viendo la ambición en sus ojos, le entregó el control de las tierras con un corazón lleno de orgullo y una pizca de aprensión. Al principio, las cosas marcharon bien. Facundo se casó con una muchacha bonita del pueblo vecino, tuvieron 2 hijos y la casa se llenó de nuevo con el sonido de la vida. Silvestre se sintió relegado a un segundo plano, un abuelo que observaba desde la distancia, pero estaba contento. Creía que su trabajo en la tierra y en la vida estaba hecho, que finalmente podía dedicarse a su fe y a la memoria de su amada Eulalia, confiando en que el futuro de su linaje estaba en buenas manos. Sin embargo, la ambición de Facundo era como una sed insaciable. Quería más de lo que la tierra podía dar. Ignoraba los consejos de su padre sobre la rotación de cultivos y el descanso de los campos, tildándolos de ideas de viejos. Cuando las primeras señales de la sequía aparecieron, Silvestre le sugirió hacer una manda a San Isidro Labrador, como hacían en los tiempos antiguos. Facundo se burló de él. «De nada sirve rezar, padre. Lo que se necesita es trabajo, no milagros». El narrador nos revela la soberbia en el corazón de Minotsembo. Facundo, una creencia peligrosa de que él solo, con la fuerza de sus brazos, podía doblegar a la naturaleza y a su destino. La sequía llegó, no como un ladrón en la noche, sino como un verdugo lento y metódico. El sol calcinaba la tierra hasta convertirla en un desierto de polvo y grietas. El maíz se secó en la caña, los frijoles se quemaron antes de brotar y el río, que antes era una vena de vida, se redujo a un hilo de agua turbia. Facundo luchó con una furia desesperada, cavando pozos que resultaban estar secos, vendiendo el poco ganado que le quedaba a precios de miseria. Cada día el fracaso se le pegaba a la piel como el polvo del campo, y la figura de su padre, arrodillado en su cuarto con el rosario, le parecía una burla, un recordatorio de la debilidad que despreciaba. La tensión dentro de su hogar se volvió insoportable. Su esposa, una mujer práctica y luchadora, no podía soportar ver a sus hijos pasar hambre mientras Facundo se ahogaba en orgullo y se negaba a buscar ayuda en otros pueblos. Las discusiones se hicieron diarias, llenas de reproches y amargura. «Tu soberbia nos está matando, Facundo», le gritaba ella entre lágrimas. «Mi padre construyó esto de la nada y tú lo estás convirtiendo en polvo». La mención de su suegro, un hombre próspero, era como echarle sal a la herida abierta de Facundo, reforzando su sentimiento de ineptitud y fracaso. Su amor se agrió hasta convertirse en resentimiento. El día que su esposa se fue, el mundo de Facundo se derrumbó por completo. La encontró empacando sus cosas y las de los niños con una determinación fría en la mirada. No hubo gritos, solo una frase lapidaria que lo sentenció.
Me cansé de vivir con un hombre que prefiere culpar a los demás antes que admitir sus errores. Nos vamos con mis padres. Allá mis hijos por lo menos tendrán un plato de comida asegurado. Ella se fue sin mirar atrás, llevándose consigo la risa, el futuro y la última razón de Facundo para ser un hombre bueno. El silencio que quedó en la casa fue total, un silencio que pronto se llenaría con el veneno del odio. Y ese odio, como una hiedra venenosa, encontró la raíz más cercana para enroscarse: su padre. Facundo empezó a reescribir la historia en su mente. Su padre ya no era el hombre que le enseñó a trabajar, sino el que solo le enseñó a rezar. Su fracaso no era propio, sino una herencia de la debilidad de Silvestre. La piedad de su padre se transformó, en sus ojos, en una pasividad estúpida ante la vida. Comenzó a verlo como una carga, un parásito, el símbolo viviente de todo lo que había perdido. Maltratarlo se convirtió en una forma retorcida de castigar al mundo, a Dios y sobre todo a sí mismo. En los días que siguieron al encierro por el pan de dulce, la crueldad de Facundo se refinó. Ya no eran solo gritos, sino una tortura psicológica constante. A veces pasaba por fuera del cuarto de Silvestre y hablaba en voz alta, como si hablara por teléfono con un familiar imaginario, contando historias de cómo el viejo estaba perdiendo la cabeza, cómo se había vuelto una carga insoportable. Lo hacía para que Silvestre lo escuchara, para que sintiera la humillación, para que se sintiera una nada. Silvestre, en su interior, simplemente rezaba con más fervor, pidiendo la fuerza para soportar esa nueva cruz, entendiendo que el alma de su hijo estaba más enferma que nunca. La única luz en la oscuridad de Silvestre seguía siendo Relámpago. Desde su ventana le hablaba en susurros, contándole sus penas como si el caballo pudiera entenderlo. «Ay, Relámpago», decía con la voz quebrada, «si tú supieras el peso que cargo. A veces siento que ya no puedo más, amigo». Y el caballo, como si escuchara cada palabra, comenzó a pasar más y más tiempo cerca de la casa. Ya no pastaba a lo lejos, sino que se quedaba junto a la cerca de alambre de púas, con sus grandes ojos oscuros fijos en la ventana del anciano, como un soldado haciendo guardia. Era una compañía silenciosa pero poderosa. Un atardecer, la soledad fue tan abrumadora que Silvestre sintió una necesidad imperiosa de conectar con ese ser. Con mucho esfuerzo, logró abrir la puerta que Facundo había dejado sin cerrojo por descuido. Salió al patio, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndolo. Relámpago estaba allí, al otro lado de la cerca, más cerca que nunca. El caballo no se movió. Silvestre extendió su mano arrugada, un gesto de súplica y amistad. «No tengas miedo, bonito», susurró. Por un instante, mágico, pareció que el caballo iba a dar un paso adelante, que el contacto era inminente. Pero en ese momento Facundo salió de la casa principal gritando: «¿Qué demonios haces fuera, viejo? ¡Métete a la casa!». El grito violento rompió el encanto. Relámpago se asustó, dio un respingo y se alejó al galope, desapareciendo en la llanura. Facundo empujó a su padre de vuelta al cuarto con una furia renovada. «¡Hasta los animales te huyen, inútil!». El incidente, sin embargo, no rompió el espíritu de Silvestre. Al contrario, solidificó su creencia. La reacción del caballo, su huida ante la maldad de Facundo, le confirmó que Relámpago era un ser puro, un aliado espiritual que reconocía la oscuridad en el corazón de su hijo. Su vínculo, aunque roto momentáneamente, se había hecho más profundo y real. Desde ese día, Silvestre comenzó un pequeño ritual secreto. De la miserable porción de comida que Facundo le daba, siempre apartaba un trocito, la mitad de una tortilla, un pedazo de queso seco. Cuando estaba seguro de que su hijo no lo veía, se acercaba a la cerca y dejaba la pequeña ofrenda en un poste. Era un sacrificio,
un acto de compartir lo poco que tenía con su único amigo en el mundo. Al principio, los trozos quedaban allí, pero después de unos días notó que desaparecían durante la noche. Sabía, con una certeza que le calentaba el alma, que Relámpago aceptaba sus regalos, sellando un pacto de lealtad y protección. Mientras tanto, en el pueblo, la preocupación crecía en silencio. Doña Elodia ya no veía a Silvestre ni siquiera sentado afuera. El miedo comenzó a carcomerla. Comentó con otras vecinas en el mercado sobre la creciente agresividad de Facundo, sobre cómo lo había escuchado gritarle a su padre cosas terribles. Todas asentían con la cabeza, compartían miradas de angustia, pero nadie se atrevía a proponer una acción concreta. El miedo a Facundo era una enfermedad colectiva en la Candelaria, una parálisis de la voluntad que los convertía a todos en espectadores silenciosos de una tragedia que se desarrollaba a cámara lenta ante sus propios ojos. El padre Miguel, el párroco del pueblo, también notó la ausencia prolongada de Silvestre en la misa dominical. Era su feligrés más fiel, un hombre que nunca faltaba, sin importar el clima o sus dolencias. Preocupado, decidió hacer una visita. Tocó a la puerta de Facundo, quien lo recibió con una hospitalidad forzada que no ocultaba su recelo. «¿Busca algo, padrecito?», preguntó, bloqueando la entrada con su cuerpo. El sacerdote, un hombre menudo pero de mirada firme, explicó su preocupación por la salud de don Silvestre y su deseo de verlo, quizás para ofrecerle la comunión. La reacción de Facundo fue fría y cortante. «Mi padre no se siente bien, padre. Está algo senil, ya sabe. A veces ni reconoce a la gente. No quiere ver a nadie, ni siquiera a mí. Lo mejor es dejarlo descansar». La mentira era tan evidente que el aire se tensó entre los dos hombres. El padre Miguel insistió, amablemente, argumentando que un poco de consuelo espiritual podría hacerle bien. Facundo endureció la mirada y su voz bajó a un tono amenazante. «Le agradezco su preocupación, padre, pero yo sé lo que es mejor para mi papá. No se moleste en volver». Dicho esto, cerró la puerta en la cara del sacerdote, dejándolo en el porche con un sentimiento de impotencia y un mal presentimiento. El padre Miguel se alejó de la casa con el corazón apesadumbrado. Sabía que algo andaba muy mal. En el secreto de su conciencia luchaba con un dilema terrible. Por un lado, su intuición le gritaba que Silvestre estaba en peligro. Por otro, no tenía pruebas concretas, solo la palabra de un hijo resentido contra la ausencia de un anciano. Intervenir sin pruebas podría causar un escándalo y empeorar la situación. Decidió hacer lo único que sentía que podía, arrodillarse en su iglesia vacía y rezar con todas sus fuerzas por un milagro, pidiendo a Dios que protegiera a su oveja perdida, sintiendo que las fuerzas humanas eran insuficientes para penetrar la oscuridad que se había apoderado de ese hogar. El golpe de gracia llegó una tarde, traído por el cartero. Era un sobre con un sello oficial del banco. Facundo lo abrió con manos temblorosas. Era una carta de cobro final, un aviso de embargo por una deuda que había estado arrastrando desde los peores años de la sequía. El papel era una sentencia de muerte para lo poco que le quedaba. La finca, el nombre de su familia, todo estaba a punto de serle arrebatado. Una oleada de rabia y desesperación, caliente como lava, subió por su garganta. Todo su fracaso, toda su humillación cristalizó en ese pedazo de papel, y en su mente envenenada solo había un culpable de toda esa desgracia. Esa noche, Facundo no fue a casa, fue directamente a la cantina del pueblo, un lugar sórdido lleno de hombres que, como él, buscaban ahogar sus penas en tequila barato. Se sentó solo en una esquina, bebiendo un trago tras otro, mientras el ruido y las conversaciones a su alrededor se mezclaban en un zumbido sin sentido. Escuchaba a otros quejarse de sus propias deudas, de sus esposas, del gobierno, y cada queja parecía justificar su propia miseria, su propia rabia.
No buscaba consuelo, sino combustible para el fuego que ardía dentro de él. El alcohol no calmó su dolor, por el contrario, lo afiló, convirtiéndolo en un arma peligrosa y puntiaguda. Salió de la cantina bien entrada la noche, tambaleándose por las calles vacías y polvorientas de la Candelaria. El mundo giraba a su alrededor, pero en el centro de ese torbellino, una idea fija comenzaba a tomar forma, una solución terrible y definitiva. Pasó frente a la iglesia, sus puertas cerradas como un reproche. Por un brevísimo instante, la imagen de su madre llevándolo de la mano a la misa de gallo cruzó por su mente alcoholizada. Un eco de inocencia, un fantasma de la fe que alguna vez tuvo, pero lo apartó con un gruñido. La fe era para los débiles, para los viejos inútiles como su padre. La fe no pagaba las deudas ni devolvía a una familia. Al llegar al límite del pueblo, donde comenzaban los campos, vio una silueta majestuosa recortada contra la luna. Era Relámpago. El caballo estaba quieto, observándolo, y en la oscuridad sus ojos parecían brillar con una luz propia, con una inteligencia que lo juzgaba. La nobleza del animal, su libertad, su fuerza serena, todo era un insulto para el hombre quebrado que era Facundo. En un arranque de furia impotente, agarró una piedra del suelo y se la arrojó al caballo, gritando una sarta de maldiciones. La piedra pasó lejos. Relámpago ni siquiera se inmutó. Simplemente resopló y se mantuvo firme, su presencia una acusación silenciosa que Facundo no pudo soportar. La visión del caballo fue la última chispa que encendió la pólvora. Tropezando de rabia, llegó a su casa y abrió la puerta de una patada. El ruido resonó en el silencio de la noche. Se dirigió directamente al cuarto de su padre, su mente nublada por el alcohol y una única y monstruosa resolución. Iba a arrancar el problema de raíz, iba a quitarse de encima la carga, el recordatorio constante de su fracaso. Ya no había espacio para la duda o la compasión. En su alma solo quedaba un desierto, y en ese desierto había decidido que la única manera de encontrar agua era eliminando a quien, según él, le había provocado la sed. Abrió la puerta del cuarto de Silvestre con una violencia contenida. Adentro, el anciano dormía. A la pálida luz de la luna, que se filtraba por la ventana, su rostro se veía extrañamente en paz, las arrugas suavizadas por el sueño. Quizás soñaba con su esposa, o con los días en que Facundo era solo un niño que reía en sus brazos. Esa paz, esa serenidad, fue para Facundo como una bofetada. Le pareció una injusticia que su padre pudiera dormir tan tranquilamente mientras su propio mundo se hacía pedazos. La inocencia del anciano en ese momento se convirtió, para su mente retorcida, en la prueba final de su culpa. Se quedó de pie junto a la cama, su enorme sombra cubriendo por completo el frágil cuerpo de su padre. El olor a alcohol y a sudor agrio llenaba el pequeño espacio. Dentro de su cabeza se libraba la última batalla. Una imagen fugaz, un recuerdo de su padre cargándolo sobre los hombros para que viera un desfile, luchó por salir a la superficie, pero fue aplastada instantáneamente por las imágenes del papel del embargo, del rostro de su esposa al irse, del caballo juzgándolo en la oscuridad. El odio ganó. La ternura fue aniquilada. Una calma gélida y aterradora se apoderó de él. La calma de quien ha tomado una decisión irrevocable y ha aceptado la monstruosidad de sus propios actos. La narrativa de la vida de un hombre se reduce a veces a un solo momento, a una decisión que lo define para siempre. Para Facundo, ese momento era ahora. El camino de la amargura lo había llevado a este precipicio. La vida nos pone a prueba de formas terribles, y en la más profunda desesperación, algunos encuentran a Dios, mientras que otros, como Facundo, eligen abrazar la oscuridad.
¿Qué crees que lleva a una persona a cruzar esa línea final? ¿Es la maldad pura o es un dolor tan grande que destruye todo lo bueno que alguna vez hubo? Comparte tu reflexión en los comentarios, pues es un misterio del alma humana que nos concierne a todos. La vida de Silvestre, dedicada a la fe y al amor incondicional, pendía de un hilo. Él, que había soportado todo con una paciencia de santo, estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva, una que no podría superar solo con oraciones. Su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal, y la respuesta del cielo, si es que llegaba, tendría que ser tan poderosa como el odio que estaba a punto de desatarse sobre él. El escenario estaba listo para un acto de crueldad inimaginable, pero también para una intervención divina que nadie, absolutamente nadie en la Candelaria, podría haber previsto. El aire en el cuarto se sentía pesado, cargado de intenciones funestas. Facundo ya no veía a un padre, sino a un objeto, a un obstáculo que debía ser removido. Cada respiro tranquilo de Silvestre era como un combustible para su rabia. La lógica del resentimiento es perversa, convierte a la víctima en culpable y al amor en una ofensa. Facundo se había convencido a sí mismo de que este acto no era un asesinato, sino una especie de justicia, una liberación. Era la culminación de años de culpar a otros por sus propias decisiones, un viaje que había comenzado con orgullo y ahora terminaba en el umbral de la atrocidad. Y mientras la oscuridad se cernía sobre el anciano durmiente, a lo lejos, en el campo bañado por la luna, Relámpago levantó la cabeza. Una inquietud inexplicable recorrió su poderoso cuerpo. No había ningún sonido que lo alertara, ningún depredador a la vista, pero un instinto primario, una conexión invisible con el hombre de la ventana, le envió una señal de alarma. Pateó el suelo con impaciencia. Sus fosas nasales se ensancharon, olfateando el aire en busca de una amenaza que no podía ver, pero que su espíritu sentía con una claridad aterradora. El guardián silencioso estaba alerta, sintiendo que la hora de intervenir se acercaba. Silvestre, en su sueño, sonreía. Soñaba con Eulalia. Caminaban juntos por un campo de flores amarillas y ella le decía que tuviera paciencia, que la prueba más dura es siempre la que precede a la gracia más grande. Era un sueño lleno de paz y de luz, un último regalo del cielo antes de la tormenta. No sabía que, a pocos centímetros de su rostro sereno, su propio hijo estaba a punto de convertir su vida en una pesadilla. El contraste entre la paz interior del padre y la tormenta exterior del hijo era absoluto. Un reflejo de dos caminos que, habiendo comenzado en el mismo punto, habían divergido hacia la luz y la más profunda oscuridad. El plan de Facundo era simple y brutal. El río. El mismo río donde había aprendido a nadar de la mano de su padre. El río que había sido testigo de los juegos de su infancia, ahora sería el escenario de su crimen. Lo llevaría a la fuerza, lo hundiría en el agua fría y fangosa, y luego diría que el viejo se había caído, que se había resbalado en la orilla, un accidente trágico. En su mente enferma, el plan era perfecto, una solución limpia y definitiva a todos sus problemas. No pensaba en las consecuencias, ni en el alma, ni en Dios. Solo pensaba en el alivio que sentiría una vez que la carga desapareciera para siempre. Con un movimiento brusco, Facundo agarró a Silvestre por el brazo. El anciano despertó con un grito ahogado de sorpresa y dolor. Sus ojos, nublados por el sueño, tardaron un segundo en enfocar el rostro de su hijo, desfigurado por el odio y el alcohol. No hubo tiempo para preguntas, ni para súplicas. Facundo lo levantó de la cama con una fuerza animal, arrastrándolo fuera del cuarto, fuera de la casa, hacia la noche fría. Silvestre apenas podía mantenerse en pie, sus pies descalzos tropezando con las piedras y las raíces del camino.
El terror lo invadió, un terror helado que nunca antes había conocido. «¿Qué haces, hijo? ¿A dónde me llevas?», balbuceó Silvestre, su voz un hilo de pánico. Facundo no respondió. Solo lo arrastró con más fuerza, su agarre como una tenaza de hierro en el frágil brazo del anciano. El silencio de su hijo era más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de la determinación, de una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Silvestre comenzó a rezar en voz alta y las palabras del Ave María tropezando en sus labios, una letanía de desesperación mientras era arrastrado hacia un destino que comenzaba a vislumbrar con una claridad espantosa. Su fe era lo único que le quedaba mientras caminaba hacia su propio calvario. La caminata hacia el río fue una marcha fúnebre. La luna, que antes parecía un faro de esperanza, ahora iluminaba una escena de pesadilla. Cada paso era un esfuerzo para Silvestre, cuyo corazón latía con una fuerza desbocada en su pecho. Veía la espalda ancha de su hijo, una muralla de odio que lo guiaba hacia la muerte. Trató de razonar con él, de apelar a algún recuerdo de amor. «Facundo, por tu madrecita santa, detente», suplicó. Pero sus palabras eran como piedras arrojadas a un pozo. Se hundían en el silencio sin encontrar fondo, sin provocar el más mínimo eco de compasión en el alma sellada de su hijo. Mientras tanto, la inquietud de Relámpago se había convertido en una agitación frenética. El caballo galopaba en círculos cortos, relinchando suavemente, su instinto gritándole que algo estaba terriblemente mal. La conexión con Silvestre era como una cuerda tensa, y en ese momento sentía tirones violentos y desesperados desde el otro extremo. Dejó de correr en círculos y, tomando una decisión, comenzó a trotar en dirección a la casa y más allá, hacia el sonido apagado de la corriente del río. No sabía lo que encontraría, pero una fuerza superior lo impulsaba, una urgencia divina que guiaba sus cascos en la oscuridad. El abuso verbal y psicológico que Silvestre había soportado durante años estaba a punto de escalar a una violencia física y final. Cada humillación, cada plato de comida negado, cada palabra hiriente había sido un peldaño en esta escalera hacia el infierno. Facundo había agotado las formas de hacer sufrir a su padre en vida y ahora, en su desesperación, había decidido que la única forma de silenciar su propia conciencia era silenciando a su padre para siempre. El conflicto, que había sido una guerra fría dentro de las paredes de su hogar, estaba a punto de estallar en una batalla final a orillas del río. La comunidad dormía, ajena al horror que se desarrollaba en sus límites. Las mismas personas que susurraban sobre el maltrato, que sentían lástima pero no actuaban, ahora soñaban en sus camas calientes. Su inacción colectiva había permitido que el veneno creciera sin control, que la semilla del resentimiento de Facundo se convirtiera en un árbol monstruoso a punto de dar su fruto más amargo. La historia de la Candelaria estaba a punto de mancharse con un parricidio, y nadie, excepto una criatura irracional guiada por un instinto divino, parecía estar en camino para impedirlo. La tensión había alcanzado su punto máximo. El vínculo emocional entre Silvestre y Relámpago, forjado a distancia, en silencio y con pequeñas ofrendas, estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Era solo la fantasía de un viejo solitario o existía realmente una conexión mística, un lazo protegido por el cielo? La respuesta estaba a solo unos metros de distancia, en la orilla del río, donde un hombre luchaba por su vida y un caballo galopaba en contra del tiempo, respondiendo a una llamada que solo su noble corazón podía escuchar. La fe de Silvestre, en su ángel de 4 patas, estaba a punto de enfrentarse a la realidad de la manera más dramática posible. Facundo finalmente llegó a la orilla del río. El sonido del agua corriendo en la oscuridad parecía un murmullo siniestro.
Arrojó a su padre al suelo lodoso sin ninguna delicadeza. Silvestre cayó de rodillas, jadeando, temblando de frío y de miedo. Miró a su hijo y por primera vez no vio a su pequeño, sino a un extraño, a un hombre con los ojos de un demonio. No había rastro de duda en su rostro, solo una determinación vacía y terrible. En ese momento, Silvestre comprendió que las palabras ya no servían, que solo un milagro podría salvarlo de las manos de su propia sangre. El miedo, sin embargo, no eclipsó su fe. Incluso en ese momento extremo, su primer instinto fue rezar. No pidió por su vida, sino por el perdón. «Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace», susurró las mismas palabras de Cristo en la cruz. Esta oración silenciosa, este acto final de amor incondicional, era la manifestación más pura de quién era Silvestre. Mientras su hijo se preparaba para quitarle la vida, él se preocupaba por la salvación del alma de su verdugo, demostrando una fortaleza espiritual que trascendía la comprensión humana y que, quizás, era lo suficientemente poderosa como para hacer temblar los cimientos del cielo. La tensión era casi insoportable, una cuerda a punto de romperse, el odio de un hijo contra la fe inquebrantable de un padre, la oscuridad de la noche contra la esperanza de una intervención divina, el silencio del pueblo contra el galope solitario de un caballo en la distancia. Todos los elementos de la tragedia y del milagro estaban convergiendo en ese pequeño y lodoso pedazo de tierra junto al río. El segundo acto de esta historia estaba llegando a su fin, dejando el escenario preparado para el clímax, para el momento en que la crueldad humana se enfrentaría cara a cara con el poder insondable de Dios. Este desarrollo lento pero inexorable hacia la tragedia nos muestra cómo las pequeñas crueldades, cuando no se detienen, pueden convertirse en monstruosidades. La indiferencia de una comunidad y el dolor no procesado de un hombre crearon el caldo de cultivo perfecto para el desastre. ¿Alguna vez has sentido que una situación a tu alrededor empeoraba poco a poco y no supiste cómo intervenir? Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre la responsabilidad colectiva frente al sufrimiento de un individuo. Tu opinión es muy valiosa para entender las complejidades de la naturaleza humana. La orilla del río se convirtió en el escenario del acto final de la desesperación. Facundo, con una fuerza que nacía de la amargura más profunda, levantó a su padre del suelo lodoso. El cuerpo de Silvestre era como el de un muñeco de trapo en sus manos, frágil e ingrávido. «Por favor, hijo, no lo hagas», susurró el anciano, pero su voz fue ahogada por el sonido del agua y el rugido del odio en los oídos de su hijo. No había ya rastro de humanidad en los ojos de Facundo, solo el vacío de un alma que se había rendido a sus demonios. Lo arrastró sin piedad hacia el agua helada, un verdugo llevando a su única víctima al altar de su propio fracaso, en un último y desesperado intento por alcanzar el alma de su hijo. Silvestre pronunció las palabras que sellarían su destino. «Rece conmigo, hijo mío. Dios puede perdonarte. Él nos ama a todos». Esta mención de Dios, del perdón, de un amor que Facundo ya no creía merecer, fue como echar gasolina al fuego. Fue la piedad de su padre, su inquebrantable fe incluso al borde de la muerte, lo que desató la furia final y absoluta. Para Facundo, esas palabras no eran un consuelo, sino la máxima humillación, la prueba de que su padre vivía en un mundo de fantasía que él despreciaba con cada fibra de su ser roto. «Cállate con tu Dios», rugió Facundo, y el grito pareció rasgar el velo de la noche. Con un empujón brutal, metió a su padre en el río. El agua helada fue un shock terrible para el cuerpo frágil de Silvestre, robándole el aliento y paralizándolo de frío. No tuvo tiempo de luchar. Las manos de Facundo, esas mismas manos que él había sostenido cuando aprendía a caminar, se cerraron sobre su nuca y su espalda.
empujándolo hacia abajo, sumergiendo su cabeza en la oscuridad líquida. La superficie del río se agitó con la violenta lucha, y luego, poco a poco, comenzó a calmarse, ocultando el horror que sucedía debajo. Debajo del agua, el mundo de Silvestre se convirtió en un infierno silencioso y arremolinado. El sonido de la noche desapareció, reemplazado por un zumbido sordo en sus oídos. Sus pulmones ardían, pidiendo un aire que no llegaba. Vio fragmentos de su vida pasar como destellos ante sus ojos. El rostro sonriente de Eulalia, la risa de un facundo niño, el brillo del sol en sus campos. Luchó por instinto, sus brazos y piernas agitándose débilmente contra la fuerza implacable de su hijo. Pero la oscuridad comenzaba a ganarle, una negrura pesada que lo envolvía, prometiendo un fin a todo su sufrimiento. Mientras mantenía a su padre sumergido, Facundo no sentía poder ni alivio. Sentía un vacío aterrador. Era como si, al tratar de apagar la vida de Silvestre, estuviera apagando la última chispa de luz dentro de sí mismo. En su mente, las voces de sus acreedores, de su esposa, de sus propios fracasos, gritaban en un coro ensordecedor. Apretó con más fuerza, no por odio a su padre en ese momento, sino en un intento desesperado por acallar el ruido insoportable de su propia alma rota. Quería que todo terminara. El ruido, la deuda, el dolor, la vida. Quería el silencio, aunque fuera el silencio de la muerte. Y entonces, cuando sus fuerzas lo abandonaron, Silvestre dejó de luchar. Una extraña calma lo invadió. Su cuerpo se relajó y, en la oscuridad del río, ya no vio un final, sino una transición. Su último pensamiento no fue de terror, sino de fe absoluta. No lo gritó, no lo susurró, lo elevó desde lo más profundo de su espíritu, en una súplica final y total. «Dios mío», dijo en el silencio de su alma, «en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un acto de entrega total. La oración de un hombre que, habiendo perdido todo en la tierra, se arrojaba con confianza a los brazos de su Creador. En ese preciso instante, un relincho desgarró el aire. No fue el relincho de un caballo común, fue un sonido poderoso, atronador, un clarín de guerra que pareció hacer temblar la tierra y detener el fluir del río. Facundo se congeló, levantando la vista, sus manos aún sumergiendo a su padre. El sonido era antinatural, cargado de una furia y una autoridad que no pertenecían a este mundo. Buscó en la oscuridad, con los ojos desorbitados, tratando de encontrar la fuente de ese grito que había sacudido los cimientos de su resolución asesina. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse, y entonces lo vio. Saliendo de la oscuridad como un espectro de la venganza divina, apareció Relámpago. Galopaba a una velocidad increíble, no como un animal asustado, sino como un proyectil dirigido. La luz de la luna se reflejaba en su pelaje sudoroso. Sus músculos se tensaban con cada zancada, y sus ojos, antes serenos, ahora ardían con un fuego justiciero. El sonido de sus cascos contra el suelo no era un simple galope, era una sentencia. El trueno que anunciaba el rayo de la justicia divina que estaba a punto de caer sobre Facundo con la fuerza de un huracán. Sin la menor vacilación, Relámpago se lanzó al río. El agua estalló a su alrededor mientras su imponente cuerpo embestía las corrientes. No se detuvo a morder ni a patear. Con una inteligencia y una precisión que helaban la sangre, se dirigió directamente hacia Facundo y con un impacto brutal de su pecho, lo golpeó con la fuerza de una locomotora. Facundo salió volando por los aires como un muñeco de trapo. Su agarre sobre Silvestre se rompió al instante. Aterrizó violentamente en el agua más baja, aturdido, desorientado y con el terror más puro que jamás había conocido. La fuerza del choque tuvo un doble efecto. Mientras Facundo era arrojado lejos, el cuerpo inerte de Silvestre fue empujado por la ola hacia la orilla.
El anciano, liberado de la presión mortal, quedó varado en el lodo. Una tos violenta y convulsa sacudió su cuerpo mientras se expulsaba el agua fangosa de sus pulmones. El aire, frío y bendito, entró en su garganta con un dolor agudo, devolviéndole la vida. Abrió los ojos y a través de una visión borrosa por las lágrimas y el agua del río, contempló una escena que desafiaba toda razón y toda lógica. Relámpago no persiguió a Facundo. En cambio, se plantó firmemente en el agua, interponiéndose entre el agresor y su víctima. Se irguió en toda su majestuosa altura, con la cabeza en alto y el pecho hinchado, resoplando nubes de vapor en el aire frío de la noche. Golpeó el agua con su casco delantero una y otra vez, en un gesto de advertencia inequívoco. Una barrera viviente infranqueable. No era un caballo protegiendo a un humano, era un ángel guardián con crin y cascos, un centinela enviado por el cielo para decir: «Hasta aquí llegó tu maldad». Aturdido y dolorido, Facundo se incorporó sobre sus codos en el fango. El alcohol había desaparecido de su sistema, reemplazado por una oleada de adrenalina y pánico. Miró al caballo, y fue entonces cuando el verdadero milagro ocurrió. Los ojos de Relámpago no reflejaban la simple inteligencia de un animal. En esas dos orbes oscuras, Facundo vio algo más. Vio una sabiduría ancestral, una furia justa y, sobre todo, un juicio. Sintió que el caballo no solo lo estaba mirando, sino que estaba viendo directamente a través de su alma, exponiendo toda su podredumbre, su odio y su miseria para que él mismo la viera. El estruendo del relincho y el chapoteo violento habían roto el silencio de la noche en la Candelaria. En la casa más cercana, una luz se encendió, luego otra. Doña Elodia, que tenía el sueño ligero, se asomó por la ventana, con el corazón en un puño. Al oír los ruidos provenientes del río, no lo pensó dos veces. Agarró un candil y, llamando a su esposo y a sus vecinos más cercanos, corrió hacia la orilla, temiendo lo peor, pero sintiendo que el momento de ser cobarde finalmente había terminado. El milagro ya no sería un secreto, estaba a punto de tener testigos. Ante la mirada juzgadora del caballo, ante la visión de su padre tosiendo y volviendo a la vida en la orilla, algo dentro de Facundo se rompió para siempre. Su coraza de odio, construida durante años, se hizo añicos. La imagen de lo que acababa de hacer, la monstruosidad de su acto, lo golpeó con la fuerza de un rayo. No había más excusas, no había más culpas que repartir. Solo estaba él, su pecado y la intervención milagrosa que se lo mostraba en toda su crudeza. Y Facundo, el hombre duro y resentido, se derrumbó. Se cubrió la cara con sus manos llenas de lodo y comenzó a llorar, un llanto desgarrador, el sollozo de un alma perdida que finalmente se veía en el espejo. La escena que encontraron los vecinos al llegar con sus lámparas y candiles era surrealista, una estampa sacada de un texto sagrado. Vieron al viejo silvestre, temblando en la orilla, vivo de milagro. Vieron a Facundo, hecho un ovillo en el fango, sollozando como un niño perdido. Y en el centro de todo, imponente y vigilante, vieron al noble caballo Relámpago, envuelto en el vapor de su propio aliento, como una aparición divina. El silencio cayó sobre ellos, un silencio de asombro, de incredulidad y de un profundo y sobrecogedor temor de Dios. Estaban presenciando lo imposible. No cabía duda en la mente de nadie. Aquello no había sido una casualidad. Un caballo salvaje no actúa con esa precisión, con esa intención. Aquella noche, en la ribera del río de la Candelaria, el cielo había intervenido, había respondido a la súplica final de un hombre justo con una manifestación de poder tan clara e innegable que dejaba sin aliento. Dios no había enviado un rayo ni un coro de ángeles,
Había enviado a una de sus más nobles criaturas para impartir justicia y proteger al inocente, un recordatorio de que su poder opera de formas misteriosas e inesperadas. El clímax de esta historia nos deja con el corazón en la garganta. La crueldad había llegado a su límite y la respuesta divina fue igual de extrema y poderosa. El mal fue detenido, el inocente fue salvado y el pecador fue quebrado para quizás poder ser reconstruido. ¿Crees en los milagros? ¿Has vivido o escuchado alguna historia de una intervención que desafía toda explicación lógica? ¿Un momento en que sentiste que una fuerza superior estaba actuando? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios. A veces, compartir estas historias nos recuerda que no estamos solos. En los momentos más oscuros, el llanto de Facundo no era el de un hombre arrepentido, sino el de un monstruo que acababa de ver su propio reflejo por primera vez. La intervención del caballo no solo le había quitado a su padre de las manos, sino que le había arrancado la venda de los ojos. Toda la justificación, toda la rabia autoindulgente se disolvió ante la evidencia de una fuerza superior y justa. Se vio a sí mismo como lo que era, un parricida fallido, un hombre tan consumido por su miseria que había intentado destruir la única fuente de amor puro que le quedaba en el mundo. Y esa visión, más aterradora que cualquier castigo humano, lo destrozó por completo, dejándolo indefenso y expuesto bajo las miradas de sus vecinos. El milagro rompió el hechizo de miedo que paralizaba a la Candelaria. Doña Elodia, con una valentía que no sabía que poseía, fue la primera en moverse. Corrió hacia Silvestre, se quitó su propio rebozo y lo envolvió con ternura en el cuerpo tembloroso del anciano, susurrándole palabras de consuelo. Otros hombres, que antes no se habrían atrevido ni a mirar mal a Facundo, avanzaron para sujetarlo, pero no encontraron resistencia. Facundo era un peso muerto, un hombre cuya voluntad se había desvanecido. En un instante, la comunidad había pasado de ser un grupo de espectadores pasivos a una familia unida, movida por un propósito común: proteger al hombre que su fe había salvado. Mientras lo llevaban en brazos lejos del río, de vuelta hacia la seguridad del pueblo, Silvestre no podía apartar la vista. Su mirada iba del lomo poderoso de Relámpago, que los seguía a una distancia prudente como una escolta de honor, al cuerpo encogido de su hijo, que era arrastrado por otros. El narrador nos revela los pensamientos del anciano. No había ni una pizca de odio, ni de resentimiento en su corazón. Solo una piedad inmensa, un dolor profundo, no por lo que le habían hecho a él, sino por la terrible oscuridad en la que su hijo se había perdido. En 1900, el momento de su mayor triunfo, solo sentía el amor de un padre por su hijo descarriado. En la casa de doña Elodia, que se convirtió en un santuario improvisado, acostaron a Silvestre en una cama caliente y le dieron a beber un caldo que le devolvió el calor al cuerpo. Poco después, trajeron a Facundo ante él. Con el rostro hinchado por el llanto y la ropa cubierta de lodo, se arrodilló en el suelo, sin atreverse a levantar la vista. Todos en la habitación contuvieron el aliento, esperando una palabra de condena, una acusación justa que sentenciara a Facundo al desprecio eterno. El silencio era tan denso que se podía cortar, un espacio sagrado donde el cielo y la tierra esperaban la decisión de un hombre que había vuelto de la muerte. Con un esfuerzo, Silvestre pidió que lo ayudaran a sentarse. Su cuerpo era débil, pero su espíritu llenaba la habitación. Fijó sus ojos claros y serenos en la figura arrodillada de su hijo. La gente esperaba un sermón, un reproche, una catarsis de dolor. Pero Silvestre entendía que las grandes verdades se dicen en voz baja. Dejó que el silencio se prolongara un instante más, y luego, con una voz apenas audible, pero que resonó como una campana en el alma de todos los presentes,
pronunció las palabras que serían el segundo milagro de la noche: «Yo te perdono, hijo mío». Al escuchar esas palabras, Facundo emitió un sonido gutural, un lamento que parecía venir del centro de la tierra. Se derrumbó por completo, cayendo de bruces al suelo, y su llanto se intensificó. Pero su naturaleza había cambiado. Ya no era el sollozo del miedo o la autocompasión. Era el llanto purificador de un hombre que, esperando el castigo más severo, había recibido la gracia más inmerecida. El perdón de su padre no lo liberó de su culpa, sino que se la mostró en toda su dimensión y al mismo tiempo le abrió una pequeña y lejana puerta hacia una redención que creía imposible. Fue el comienzo de su verdadero y doloroso camino de regreso, la justicia de los hombres. Siguió su curso. La autoridad del pueblo vecino llegó y se llevó a Facundo, quien no opuso la más mínima resistencia. Fue un proceso sombrío y necesario, pero todos en la Candelaria entendieron que su verdadero juicio no había ocurrido en un tribunal, sino a orillas del río y en esa habitación. Su encarcelamiento era una consecuencia de sus actos, pero la verdadera sentencia, la que importaba para su alma, ya había sido conmutada por el perdón de su padre. Su camino no sería solo de castigo, sino de una larga y ardua sanación, una penitencia que ahora aceptaba con una humildad que nunca antes había conocido. Los meses que siguieron transformaron a la Candelaria. El milagro y el posterior acto de perdón habían despertado algo dormido en la gente: el sentido de comunidad. Juntos construyeron una pequeña casa para Silvestre al lado de la iglesia, un lugar luminoso y limpio donde nunca más estaría solo. Se turnaban para llevarle comida, para sentarse a escuchar sus historias, para cuidarlo. El viejo y olvidado Silvestre se convirtió en el abuelo del pueblo, un tesoro viviente, un recordatorio constante de que la fe y el perdón tienen el poder de reconstruir un mundo roto desde sus cimientos. Relámpago también encontró un nuevo lugar en el mundo. Dejó de ser una aparición lejana para convertirse en el protector venerado del pueblo. La gente lo alimentaba con la mejor alfalfa y le hablaba con un respeto casi religioso. El caballo parecía entender su nuevo rol, paseando por las calles con una calma majestuosa, permitiendo que los niños más audaces acariciaran su hocico. Se convirtió en un símbolo viviente, la prueba andante de que Dios obra de maneras que nadie espera. Era el ángel guardián de la Candelaria, un milagro de 4 patas que recordaba a todos el poder de una intervención divina. El padre Miguel se convirtió en el puente entre el padre y el hijo. Cada mes visitaba a Facundo en la prisión estatal y luego regresaba para contarle a Silvestre las novedades. Le contaba que Facundo pasaba sus días trabajando en el taller de la prisión, que había aprendido a leer y escribir mejor, y que pasaba las noches leyendo una Biblia que el propio sacerdote le había regalado. Facundo escribía cartas torpes y llenas de arrepentimiento, misivas que Silvestre, con sus ojos cansados, no podía leer, pero que apretaba contra su pecho como si pudiera absorber el remordimiento y la esperanza de su hijo a través del papel. Para que nadie olvidara jamás la lección de aquella noche, los hombres del pueblo trabajaron juntos para levantar una gran cruz de madera de mezquite en la orilla del río, justo en el lugar donde Silvestre había sido salvado. El sitio se transformó. Dejó de ser un lugar de terror para convertirse en un espacio de reflexión y gratitud. La gente iba allí a dejar flores silvestres, a encender una veladora, a rezar en silencio por sus propias cargas, sintiendo que en ese pedazo de tierra el cielo estaba un poco más cerca de lo habitual, un lugar donde lo imposible se había hecho tangible. Poco después, alguien con habilidad para tallar la madera añadió una pequeña placa a la base de la cruz. No tenía adornos,
solo palabras sencillas y poderosas que resumían la esencia del milagro y el corazón de su mensaje para las generaciones futuras. La inscripción decía: aquí Dios nos recordó que su ayuda llega de las formas que nadie espera. Esas palabras se convirtieron en el nuevo lema del pueblo, una verdad fundamental que guiaría sus acciones y fortalecería su fe mucho después de que los testigos de aquella noche se hubieran ido, asegurando que la historia de Silvestre, Facundo y el caballo relámpago se contara una y otra vez. La última imagen de nuestra historia es la de Silvestre años después, sentado en una mecedora en el porche de su pequeña casa. Su cuerpo está más frágil, pero su rostro irradia una paz que el mundo no puede dar ni quitar. A pocos metros, pastando tranquilamente bajo un árbol, está Relámpago, su compañero fiel, su guardián hasta el final. Silvestre mira hacia el camino, quizás esperando el día en que su hijo, un hombre redimido, finalmente regrese a casa. El ciclo de odio se había roto, reemplazado por un legado de perdón, comunidad y una fe inquebrantable que había sanado el alma de un pueblo entero. La increíble historia de Silvestre nos enseña que incluso en la noche más oscura, cuando la crueldad humana parece haber ganado la batalla, la fe puede encender una luz milagrosa. Nos recuerda que la ayuda divina a menudo viene de las fuentes más inesperadas y que el perdón es la fuerza más poderosa del universo, capaz de redimir el alma más perdida y sanar las heridas más profundas. El amor de un padre, como el amor de Dios, nunca se rinde. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta, suscríbete y compártela para que este mensaje de esperanza y redención pueda llegar a todos los que lo necesitan. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.